por qué está toda esta ciudad así que parece Cartagena, pero no es Cartagena. Fue destruida por el pirata Morgan. La suerte que tuvimos. Buen día la gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un nuevo día nosotros acá en Panamá, recorriendo hoy el Museo de la Ciudad Histórica de Panamá. Así es, estamos en el famoso Panamá Viejo, que es la primer ciudad española en la costa del Pacífico. Estamos súper emocionados y hoy vamos a estar tratando de mostrarle todos los puntos más icónicos y turísticos de acá de lo que es Panamá City, así que acompáñennos en este recorrido. Nos acabamos de bajar del carrito que te deja como en la parte del casco histórico viejo. Ahí ven, hay unas ruinas y no sabemos para dónde tenemos que ir. No, supongo que esto debe ser libre, ¿no? Porque el carrito te deja acá en la puerta de lo que es el museo. Y supongo que cada uno después hace el recorrido que quiere. Bueno, vamos a arrancar por la parte del museo acá, a ver que podemos leer un poco de la historia de lo que es Panamá Viejo. La verdad que está muy completo el museo, uno puede venir acá y leer toda la tarde. Te explica toda la historia, dice una historia de más de 1500 años. Como les contábamos recién, esta fue la primera ciudad fundada por los españoles en la costa pacífica en el año 1516. Era un punto clave para comercializar el oro y la plata hacia España. Lo que nos llamó la atención que acá los indígenas que vivían acá usaban para la pesca las puntas de las mantarrayas. No sé si se llega a ver, esto me encantó. Acá hay una maqueta de todo lo que es el Panamá Viejo en el siglo XVII y esta ciudad es destruida en el año 1600 cuando el famoso pirata Henry Morgan ataca la ciudad de Panamá, pero dicen que los mismos españoles prendieron fuego y rompieron todo antes de que ellos los pudieran saquear. Acá vamos a probar a hacer una medalla con la moneda, así nos llevamos un recuadrito de acá de Panamá. Transforma tu moneda en una medalla. Ven, acá uno pone una moneda de $1 y una de 5, que es la que nos va a transformar. Y puede salir el canal de Panamá, el puente de las Américas, Panamá Viejo, diferentes formitas. A ver, ahí. ¿Uno elige la forma? No, creo que es aleatorio. ¿Cómo es esto? Ahí le está haciendo la forma. ¿Le está haciendo? Sí, dale, se puso pesado. Y sí, obvio, dale con fuerza. Cuñando la moneda, ¿cómo se dice? Cuñando la moneda. A ver, ¿qué salió? ¿Qué salió? El canal no salió, mirá. Canal de Panamá. ¿Ven? Y así nos quedó la moneda, miren. Replanchada. Sí, no sirve para nada ahora, pero bueno, nos queda el recuerdo. Después del recorrido por el museo, nos venimos ahora a ver lo que era la catedral, que es una de las construcciones que quedó mejor conservada de la época. Miren, tenemos entendido que se puede subir por la parte de atrás, así que ahora vamos a ver. Y que se puede tener una vista panorámica de toda la ciudad. Acá están haciendo como un evento privado, entonces está todo armado de esto. Pero vamos a ir arriba a ver cómo es la vista desde allá. Antes de llegar a la catedral, acá tenemos un cartel que nos explica dónde estaba el cabildo, que es esta parte que está acá, ahí. Bueno, acá nos explica un poco que sería este cuadro que va de ahí a acá, así da toda la vuelta, y estaba pegado a lo que es la catedral. Todo este hueco donde están esas escaleras era parte del cabildo de esa época, que sería este que está acá. Estamos ingresando a lo que es la catedral acá, supongo que por acá es la subida, pero miren lo que son las ruinas, la verdad que qué hermosura. Me hace acordar mucho, estuvimos hace unos años con unos amigos en las ruinas de San Ignacio, me hace acordar muchísimo ese lugar. Las partes conservadas son muy parecidas. Vamos subiendo al mirador. Nosotros vamos subiendo por toda esta estructura, pero acá está la escalera original, ¿ven? Todo en caracol. Wow. No es muy alta, la verdad, se puede subir, son 1 o 2 pisos. Como hablábamos con Facu, para la época de haber sido realmente alta. Ahora obviamente con todos los edificios y demás que hay acá en Panamá, esto quedó chiquito al lado de todo eso. Miren, ahí vamos llegando. Wow, qué increíble la vista, ¿no? De acá se ve el mar. Y de acá de este otro lado se debe haber visto toda la ciudad de lo que era el Panamá Viejo en ese momento. Y ahora todo lo que se ven son edificios y más edificios. Y después de recorrer la parte de arriba de la torre, podemos salir acá
Pero miren, están todas estas cosas acá que son del evento que están armando, que es un evento privado, como ya les dije antes. Y acá se puede salir como si fuera al patio de lo que era el Panamá Viejo, ¿ven? Por acá se puede salir y ver. Y ahora vamos a ir para aquel lado a ver si podemos recorrer un poco más de lo que es la ciudad. Está todo bien marcado el recorrido, ven, por acá. Acá vamos a doblar hacia la derecha y acá le vamos a estar dejando un mapita ahí de cómo era la ciudad. Y acá era todo lo que es la plaza central, la catedral, el cabildo al lado. Y para este lado había muchos más edificios emblemáticos, pero ven que siguen las construcciones para este lado. Cabe remarcarlo de que esta ciudad está tan venida abajo, no porque fue abandonada o simplemente se dejó de habitar, sino que fue destruida por el pirata Morgan, fue quemada. Entonces por eso los restos de la ciudad están en el estado que están, ¿no? Demasiado conservados están, hay paredes incluso que están sostenidas, esta no es el caso, pero están sostenidas con una barrera metálica para que no se caigan y puedan seguir conservando, ¿no? Lo que pasamos ahí recién es la casa Alarcón, es esta que está acá. Te dice que es una vista hipotética. Esta sería la casa Alarcón acá, pero bueno, quedan solamente las ruinas. Y para este lado ya queda muy poquito, miren, no se alcanza a ver casi nada. ¿Ven? Miren, esto es lo que les quería mostrar. Hay muchas de las paredes de acá que están así, ¿ven? Para que no se caigan y poder conservar un poco de lo que fue la historia de este lugar. Miren toda esta parte está casi toda así. Allá, ahí, allá las ventanas están para que siga sosteniéndose el marco. Pero bueno, está toda muy venida abajo por lo que decía recién, esta ciudad fue incendiada. Ahora nos vamos a subir al colectivito que te lleva por todo el Panamá Viejo, que fue el que nos trajo hasta acá. Vamos a buscar a Tutuca y vamos a seguir recorriendo los lugares icónicos de Panamá el día de hoy con ustedes. Quédense en el video, no se vayan, que falta un montón todavía. Hicimos una parada técnica en la ruta porque acá está el Mirador de las Américas, que es el puente que cruza el río. Es muy famoso este puente. Fue construido hace 150 años por nada más y nada menos que la presencia de los chinos en Panamá. Ahí lo dice, incluso, miren, acá tenemos la vista al puente de las Américas, acá al costado, miren. Cruza del estado, creo que es el Panamá este con el oeste. Claro, todo el mundo piensa que cruza de Colombia a Panamá, hay gente que incluso cree eso, porque cruza el río, pero en realidad cruza de Panamá a Panamá. No es que vamos a cruzar y que de este lado está Colombia, ni del otro lado está Panamá, no. Y acá tenemos todo lo que es el puerto, digamos, y allá están las esclusas. Las esclusas del canal de Panamá que estamos intentando llegar, pero bueno, con la hora no sabemos porque cierra a las 5 de la tarde. Vamos a tratar de llegar hoy. Pero lo cierto es que la gente piensa que por estar acá el canal y tener ese puente, uno cruza de Colombia a Panamá, y no es así. En realidad uno cruza de Panamá a Panamá. Claro, la gran confusión es, dicen, no sé, crucé el canal de Panamá, cruzaste de Colombia a Panamá, y no es así. El canal está en Panamá, divide Panamá de Panamá, o sea, hay que entenderlo esto. Estamos entrando al famoso canal de Panamá, en realidad en el centro de visitantes. Acá estamos por comprar la entrada. Llegamos medio que justo porque cierra a las 5:15. Son las 4 de la tarde. Lo que hay ahora en el canal que dicen que no te podés perder es una película del canal que es en 3D con el cine IMAX, que es toda la tecnología nueva de 360 grados y además en 3D. Vamos a ver cómo está eso. Y bueno, acá tenemos, ven que aparece Morgan Freeman en la película, o está relatada por él, bien, no sé cómo es eso. Y lo que podemos hacer ahora es subir directamente a ver los barcos que están pasando por el canal, que ya les vamos a estar explicando cómo son los movimientos en las esclusas, y después ver la película. Así que llegamos justo. Todo esto estamos entrando con ustedes. Vamos a Yachetoa, mi papá, que también tiene su canal de YouTube.
va corriendo porque bueno, estamos llegando medio tarde. Fue culpa del GPS en realidad, esto es como todo un laberinto que nos mandó para todos lados. Pero bueno, llegamos. Llegamos con tiempo, aparte son las 4. Miren, lo primero que uno sale es a todo lo que es el cine. Parece que la atracción principal pareciera que es el cine al final, sí, en vez de las exclusas. Es gigante, te venden hasta los combos, todo para comer, para mirar la película tomando cerveza. La película dura 45 minutos. ¡Qué nervios, qué nervios! Nos dijeron recién que estaba pasando un barco. Así que bueno, vamos a ver si podemos tener suerte y ver cómo funcionan realmente las esclusas. Parece un shopping esto. Parece un shopping, sí. En realidad funcionan todo el tiempo, nada más que vamos a ver si tenemos la suerte de ver justo pasando un barco. Definitivamente podemos decir que estamos en la estrella de Panamá, que es el canal. Les vamos a explicar un poquito cómo es esto. Imagínense que tienen que pasar un barco gigante del océano Atlántico al océano Pacífico. Bueno, esto es lo que construyeron para poder cruzar los barcos como en una especie de elevador. Es lo que explica de manera más fácil. Miren, acá son todos los barcos que pueden pasar. Lo que había que hacer antes es dar toda una vuelta por Sudamérica, pero ahora con el canal solamente en 8 horas ya puedes cruzar del océano Atlántico al Pacífico. ¡Wow! ¡Qué emoción! Miren, acá llegamos a lo que es el mirador que está arriba de todo, donde se puede ver perfectamente cómo funciona este sistema que les estoy explicando. Acá está Facu con cara de feliz cumple. Esta esclusa está llena y aquella está vacía. Cuando ingresan los barcos se van llenando y se van nivelando los niveles de agua para que puedan cruzar del Mar Caribe al Pacífico. Y un dato curioso es que pasan más de 14.000 barcos al año. Incluso han pasado cruceros, hemos visto imágenes. Ahora no estamos teniendo la suerte de que pase un barco por acá, pero ya el hecho de estar acá es súper imponente. Y otro dato curioso también que les quería contar es que en peajes el más costoso que se pagó fue de $400.000, mientras que lo más económico que se pagó fueron 36 centavos, que fue un nadador. La cantidad de agua que se mueve acá es impresionante, al punto de que en cada transacción se podrían llegar a llenar 50 piscinas olímpicas. O sea, es una locura. Facu lo perdí. Creo que tenía 6, se fue a ver si podía comprar algo para tomar. Acá tenemos... Ah, esta. Acá hay más asientos para sentarse a mirar. ¿Qué compraste? ¿Agüita? Agua, sí. ¿Muy cara acá adentro? $3 cada botella. Bastante cariñoso. Vamos a ingresar al IMAX que hay acá en el canal de Panamá y vamos a ver una película que te cuenta toda la historia de la creación y de cómo se pensó todo el canal. Ahí nos van a dar los lentes 3D, miren, ahí está la chica. Gracias. Miren. En 3D, ¡epa! Yo me tengo que poner los lentes 3D arriba de los otros, así que estoy medio perdido en la película. Después soy yo la facha, miren la facha de él. Mirá, ¿qué parece? Bueno, gente, no podemos creer la suerte que tuvimos, porque terminó la película y ya está cerrando el centro de visitantes. Ya nos íbamos al auto. Ya no estábamos yendo al auto y yo había hablado antes con el guardia, les dije que teníamos un canal de YouTube, que queríamos filmar, que no habíamos podido filmar ningún barco. Y nos estábamos por subir a Tutuca y nos llaman para decirnos que vengamos a ver qué está pasando un barco supuestamente ahora. Vamos a poder ver la experiencia. ¡Exclusivos! Miren, había gente acá ya que había quedado. Nosotros ya estábamos saliendo, pero esta gente se ve que no entró a ver la película y yo estaba esperando acá que pase el barco. Bueno, lo pudimos ver, ¿eh? Ahí está bajando el agua, ya ingresó el barco. Cuando ingresó estaba súper alto, ahora está bajando el agua y va a pasar por allá. Como explicaba perfectamente en la película que vimos, esto no manejan fuerza, no manejan válvulas, sino que es solamente con la gravedad del agua que todo el canal se maneja. La verdad que es increíble. Hay que venir con tiempo, gente. Si vienen a querer ver pasar un barco, tienen que tener tiempo porque demora más o menos entre 45 y 50 minutos. Nosotros estábamos muy jugados, tuvimos la suerte que nos llamaron, pero bueno, ya cerró el centro hace media hora, así que ya nos tenemos que ir.
¿Cómo anda la gente? Bueno, un nuevo día hoy. La idea principal de ayer era mostrarle un tour que se puede hacer acá en un día, pero bueno, por problemas no llegamos con el tiempo, pero sí se llega bien a hacer esta excursión. Así que hoy vinimos para hacerlo todo en un solo video y mostrarles lo que es el casco histórico de Panamá. Así es, llegamos al casco viejo. ¿Y por qué está toda esta ciudad así que parece Cartagena, pero no es Cartagena? La gente, después de haber sido invadida por los españoles, se vinieron a construir la ciudad a un lugar más seguro, y así nace todo lo que es esta parte en el año 1600. Y estamos nada más ni nada menos que en la Plaza de la Independencia, donde Panamá se separa de Colombia, esto tampoco lo sabíamos, en el año 1903. Y el primer lugar que vamos a ir a visitar acá en la plaza es la catedral, que miren, se las vamos a mostrar primero de frente. Muy bonita, ¿eh? No me gusta tanto cómo combinan los colores, blanco con lo del medio, pero es bonita, la infraestructura está buena. Vamos a ver adentro qué está pasando. ¿Vos sabías que esto también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? No. Todos los lugares que vamos son patrimonio de la UNESCO. El casco histórico de Panamá también es patrimonio de la UNESCO. Y pasa que son lugares que hay que mantener se merecen que los mantengan conservados por su historia, por todo lo que encierran en él. La verdad que muy bonita la iglesia, muy bonita como todas las que hemos recorrido hasta ahora en el viaje. Han sido muchas. Y muchas también las que no hemos podido entrar, ¿eh? Y un dato curioso es que dicen que abajo de esta plaza central hay todos túneles que los españoles usaban en caso de ser invadidos, y que pueden haber muchos tesoros. La verdad, no sé. ¿Hasta el día de hoy habrá alguno encontrado o no? ¿O son todas suposiciones? No sabemos. Y en la plaza también acá a la derecha tenemos lo que es el Museo del Canal, que te cuenta la parte anterior del canal. Ya estuvimos en el Canal de Panamá, y acá en el museo lo que puede ver toda la precuela, digamos, de la historia. Se podría decir que hay tres Panamá. Está el Panamá Viejo, que fue el que visitamos ayer, que fue la ciudad, la primera ciudad colonial. Tenemos la Panamá moderna, que donde están todos los edificios. Y tenemos acá la parte colonial también. Esta fue la que se construyó después del Panamá Viejo. Ya lo dijimos a eso. Ya se extrañaban estos balconcitos así, ¿no? Sí, parece Cartagena, ¿eh? Sí, bueno, es que los españoles tenían una forma particular de hacer sus construcciones y son muy hermosas. Y bien que hasta el día de hoy se mantengan, porque la verdad que muy, muy bonitas. Recién nos pegamos un flor de susto porque, bueno, ahí adelante van mis queridos padres. Y mi mamá se desmayó, gente, o sea, es verdad, no es mentira para tirarles la propaganda. Se desmayó porque hace mucho calor, realmente le bajó la presión. Mucho calor y no corre aire. No corre aire. Por eso es muy importante siempre cuando uno viaja, viajar con un seguro de viaje. Nosotros viajamos con Asegura tu Viaje, y con nuestro link de descuento van a tener un 10% de descuento en el seguro que elijan a la hora de viajar. Miren, y acá nos vinimos a la orilla donde está la playita, acá muy hermosa. Pero ven toda esa autopista que está ahí. Ya la hemos hecho varias veces cuando hemos ido al puerto, donde hemos hecho las embarcaciones cuando fuimos a las islas. Y toda esa parte rodea lo que es el casco histórico por adentro del mar. Es como para hacer una autopista, obviamente para aligerar el tránsito, para no cruzar todo por acá adentro. Pero como no se puede construir cerca de esto porque es un patrimonio de la UNESCO, lo hacen bien por afuera y pasa por el mar. La verdad que es muy hermosa esa ruta hacerla. Ven acá, miren, nos vinimos bien a la punta para poder ver cómo da toda la vuelta la autopista que va por allá. Como ya les dije antes, la verdad que es muy bonita hacer esa ruta. Y acá llegando a la parte de abajo, nosotros estábamos recién por allá arriba. Y bueno, da toda la vuelta y baja por ahí. Venís acá abajo y venís a un monumento que ven, allá arriba se alcanza a ver, tiene un gallito que hace referencia, miren, como lo dice acá, al iniciador del Canal de Panamá. Acá hace referencia a todos los próceres, por así llamarlo, de Francia, que fueron los que empezaron el Canal de Panamá. Y bueno, que después con el tiempo Estados Unidos siguió la construcción y la culminó. Pero
fue principalmente el país francés que comenzó con la construcción de dicho canal para llegar a lo que es hoy en día. ¿Y vos sabés lo que significa Panamá? No. Significa abundancia de peces y mariposas. Hay muchos parques naturales. Incluso acá en la ciudad hay uno muy famoso que es el Metropolitano y se los recomendamos que lo vayan a visitar. Y acá llegamos a la famosa calle de los sombreros, ¿no? Miren, enfoque para arriba. Miren, todos nuevitos están. Qué bonita, ¿no? Esta calle. Sí, lo que leíamos recién es que impusieron todos estos sombreros coloridos porque la gente por lo general viene y pide el famoso sombrero blanco o negro que le dicen el Panama Hat, que es tan clásico. Y bueno, justamente lo que se quiere imponer es lo colorido y que usen otra cosa y no tanto el clásico sombrero de Panamá que vemos en todos lados. Acá llegamos como última parada a la iglesia de San José. Esta iglesia tiene una particularidad, que el altar es de oro, gente. Ahora vamos a entrar a verlo con ustedes. Este altar estaba antes en el casco viejo, en el Panamá viejo, donde fuimos al principio del video. Lo que pasó es que cuando los ingleses vinieron a invadir, los españoles agarraron y taparon todo el altar con barro. Y una vez que después trasladaron todo su centro acá a lo que es el centro histórico, trajeron este altar que por suerte los ingleses no lo pudieron ver porque justamente estaba tapado en lodo. Y acá acabamos de entrar, miren lo que es esto. No sé si será totalmente de oro o será bañado solamente en oro. Para mí es todo de oro. Qué locura la historia, ¿no? Que la taparon para que no se la roben. Todo esto es una leyenda igual, no se sabe si fue cubierta por barro, si la enterraban en el mar. Si alguien lo sabe lo puede comentar. Y bueno, este ha sido todo nuestro recorrido por la ciudad de Panamá. Esperamos que les haya servido y que vengan a conocer estos lugares increíbles y con tanta historia. Recuerden que la idea era mostrarle todo en un solo día. Así que todo este recorrido que hicimos nosotros se puede hacer en un día. Si vienen con tiempo, arrancan bien temprano, se pueden llevar toda la historia de Panamá en un solo día. No olviden de suscribirse al canal y comentar qué parte fue la que más les gustó de este recorrido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Las dejamos con unas palabras de mi madre. Hola amigos de Disfrutando el Camino, suscríbanse al canal con el botón que está acá abajo y activen la campanita para que lleguen los nuevos videos.